certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis, donde su bienestar físico y emocional toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García. Muy buenos días, amigos, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Desde ya los saludan en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción están Génesis Rodríguez y César Umbría, en los controles los acompaña César Arteaga y quien está acá detrás de los micrófonos, Marilia García. Recuerden que para interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, también nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página web rcr750.com y muy importante suscribirse a nuestro canal en YouTube colocando Radio Caracas Radio. Allí podrán conseguir toda la programación en diferido. Amigos, hoy nuestro tema en nuestro espacio es un tema fuerte, es un tema que decidimos hacerlo porque en este año y medio que llevamos de pandemia por el virus del COVID-19, pues bueno, nos hemos tenido que enfrentar a lo que es la muerte, a lo que es el duelo de seres queridos, de familiares, amigos, vecinos, debido a este virus. Entonces nosotros quisimos hacer este programa para quizás orientar y educar un poco a las personas de cómo afrontar este duelo, porque bien sabemos no es el mismo duelo que quizás pueden tener las personas al perder un familiar querido, quizás por una enfermedad que ya se sabe o por un accidente, a este duelo en medio de pandemia que quizás ni siquiera puedes despedirte de tu ser querido cuando ya ingresa a un hospital. Para esta orientación tenemos como invitado al doctor Ángel Ledesma, él es psicólogo y profesor universitario. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que sintonizan a esta hora Radio Caracas Radio. Quiero agradecerte por la invitación y por permitirme este espacio, no solo para dar a conocer lo que hasta ahora sé, sino para ayudar a otras personas que también están pasando por este difícil momento. Así es, doctor. Y en principio, para entrar en contexto, ¿usted nos podría definir qué es un duelo? Bueno, realmente un duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva. Uh-huh. Yo considero que para que exista un duelo deben existir dos características muy importantes. Lo primero es que tiene que existir un vínculo emocional con la pérdida, con lo que estamos perdiendo, y a su vez esa pérdida debe caracterizarse como irreemplazable o percibirse de forma de que no vas a poder ver a la persona dependiendo del tipo de duelo que estemos experimentando. Uh-huh. Claro, que es fuerte y era lo que yo decía al principio del programa. Teniendo este concepto, ¿cómo manejar o cómo definir, ¿no?, esta parte del duelo? Porque no es lo mismo un duelo en una situación normal a lo que estamos pasando. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas que están pasando por esta situación en medio de esta pandemia? Porque hemos visto que muchas personas llevan a su familiar, a su ser querido a un hospital cuando da COVID positivo y de repente a los días le dicen que falleció. Es un impacto muy fuerte, ¿no? Sin duda. Ha cambiado nuestra forma de experimentar el mundo, en las rutinas, en el trabajo, pero no solo eso, como tú dices, cambió la forma también de morir, cambió la forma de despedir a nuestros fallecidos, uh-huh. Porque hace días atrás vienen falleciendo muchas personas por el COVID, pero también hay otras que van a morir por el curso natural de la vida. Pero en este caso, las personas que también fallecen por enfermedades naturales de la vida, ha cambiado esa rutina también, porque bueno, ya los rituales funerarios, todo lo que es el acercamiento de la familia en estos momentos, eso ha cambiado y ahora estamos más distantes y las limitaciones son muchas, generando un gran impacto a nivel psicológico en la persona. Uh-huh. Y aunado a eso, se le suma, claro, este duelo que quizás en su experiencia, doctor, ¿cuánto puede durar este duelo? ¿Cómo puede afrontarlo la persona? No, sabemos que quizás es algo individual y que cada persona puede llevarlo dependiendo de su experiencia personal, dependiendo de cómo maneje sus emociones, pero ¿cuánto puede durar?
tú has respondido, realmente el duelo es un proceso individual que cada persona vive de acuerdo a su tiempo, a su momento. No hay un tiempo como tal establecido desde mi experiencia, porque bueno, he atendido muchísimos casos en donde el proceso de, digamos, de trabajo del duelo puede durar meses, en otros pacientes puede durar años. Entonces va a depender realmente de la persona, del vínculo que tenga la persona con esa persona que fallece, con esa pérdida, qué tan significativa es la pérdida para la persona, y sobre todo cómo la persona conduce este proceso. O sea, realmente es relevante porque actualmente, por el tema de la pandemia, hay muchos familiares que no pueden trasladarse hacia una ciudad u otra a despedir a su familiar, a su ser querido. Entonces allí es donde es el tema que nos llama la atención. O sea, cómo despides, cómo haces tú el ritual de despedida que tradicionalmente estás acostumbrado a hacer de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tu religión. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día tienes que quedarte en casa y llorar a la persona que fallece desde tu casa, de tu cama, de tu cuarto. Y muchas veces entonces eso retrasa el proceso, o sea, el inicio del proceso. Y hay algo muy clave que va a depender en la etapa entonces en donde estés viviendo tu proceso. De acuerdo a la teoría que conocemos, el proceso de duelo está establecido por 5 etapas. Entonces, si tú no trabajas tu proceso, difícilmente logres aceptar, que sería la última etapa. Hablamos desde una etapa de negación, que es la primera, en donde es una etapa que nos permite amortiguar el dolor. Muchas veces decimos, esto no puede ser verdad, esto no me está pasando a mí. Entonces, estamos allí en esta etapa. Pero hay personas en donde, por la condición en la que estamos viviendo actualmente, por la pandemia, se quedan estancados en esta etapa porque realmente no están viviendo una realidad. O sea, están lejos, están distantes y no están viendo realmente lo que está pasando. O sea, no lo están viviendo y no lo están experimentando desde el lugar en donde está ocurriendo la situación. Entonces, eso puede ser o puede retrasar, como de acuerdo a la pregunta que tú me haces, el proceso como tal. Seguidamente es una etapa de ira, una etapa de la rabia en donde experimentamos esa sensación de que no es justo, de que esto no me puede estar pasando a mí, de por qué entonces llega la pandemia a Venezuela, porque ahí es donde venimos a culpar a los chinos, donde venimos a culpar a las políticas públicas y la razón por la cual se generó la pandemia. Entonces allí es donde vienen nosotros a drenar toda esa emoción asociada a la ira, que genera rabia, que genera un desespero, seguidamente de una etapa muy corta, que es la tercera, que es la etapa de negociación. Y ahí es donde pensamos que hubiese pasado si mi familiar fuese estado aislado, que hubiese pasado si mi familiar fuese utilizado las medidas de bioseguridad, las mascarillas, el tapaboca, que hubiese pasado si esta persona no fuese salido de su casa y no se fuese enfermado, que hubiese pasado si viviéramos en otro país donde funcionaran los servicios, donde funcionara el servicio de salud pública, donde tuviéramos medicamentos, donde tuviéramos insumos. Entonces, es una etapa breve, muy corta del proceso, en donde negociamos con la realidad que estamos viviendo. Claro, doctor, ahí quiero detenerme allí un momentico, doctor, porque yo creo que aquí esta etapa que usted está diciendo de negociación es una etapa fuerte, porque en medio de esta, quizás en otras circunstancias se puede llegar a una negociación y aceptarla, pero en medio de esta pandemia, donde cada vez crece más el miedo por los contagios, por ejemplo, en Venezuela tenemos una segunda ola de contagio de COVID-19, entonces quizás aquí se le suma el miedo. Es quizás esta etapa donde las personas se pueden quedar más estancadas para superar el duelo. Claro, primeramente hay que entender de que es una realidad que se escapa de nuestras manos. Realmente la pandemia es algo externo. Yo creo que a partir de allí debemos trabajar el proceso, no solo el proceso de duelo, sino el proceso de aceptar la pandemia y la realidad que estamos viviendo. Porque cuando tú me hablas de miedo, es que ya eso es un efecto que viene generando la pandemia desde sus inicios, porque han aumentado los niveles de ataque de pánico en las personas. Y que va muy asociado al miedo o al temor que tienen las personas de salir de su casa, de contagiarse, de enfermarse, de saber que van a fallecer o que va a fallecer algún familiar. Y a su vez a eso viene asociado entonces el no querer aceptar la realidad. Y para estas personas es muchísimo más difícil sobrellevar el proceso de duelo. Ahora bien,
hay una etapa siguiente que es la etapa de depresión. Y allí quizás te respondería esta pregunta que me estás haciendo, porque va muy asociada a lo que son las emociones. O sea, hablamos de depresión no como el trastorno de depresión, sino una etapa en donde experimentamos todas estas emociones, como es la tristeza, como es el miedo, como es el temor. Y en esta etapa suele ser muchísimo más larga porque, bueno, es la etapa en donde damos cabida a todas las emociones que nos generan entonces a nivel de los síntomas. El aislamiento, la falta de apetito, el insomnio y todos los síntomas que están asociados a nivel conductual y a nivel psicológico de acuerdo al duelo. Claro. ¿Cuándo ya no es normal esta etapa de depresión? Porque es fuerte, ¿no? Los síntomas podremos decir que se puede convertir en un trastorno depresivo. Claro. La persona tendría que acá buscar ayuda, ¿no? Síntomas. Sin duda alguna. Yo el día lunes de la semana entrante, el día 19 y 20, tomé la iniciativa de realizar un foro, y ya es el segundo foro que realizó en la pandemia como tal, sobre cómo afrontar el duelo en tiempos de pandemia, en tiempos del coronavirus. Y es porque hay muchos ejercicios que te pueden permitir entonces canalizar estas emociones. De inicio, el primer día lo trabajo a nivel de lo que son el duelo, lo que he venido conversando, cuáles son los síntomas, cuáles son las etapas y los rituales, es decir, los rituales de despedida que podemos hacer estando cerca de la persona o a distancia. Porque como te decía, hay muchas personas que se enteran que su familiar fallece, pero el familiar vive en Portuguesa, en otro estado del país, y no puedes visitarlo. O sea, ¿qué haces tú desde tu casa para vivir esa experiencia y despedirte de la persona, soltar eso que tienes allí, que por no darle un abrazo a su hijo, a su familiar cercano, no lo haces? Entonces, parte de esos ejercicios son muy importantes al momento de trabajar el proceso de duelo, lo que son los rituales de despedida, aquí hablamos de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las religiones que pueda tener cada persona, y eso lo aclaro porque, como te decía al inicio, cada persona vive su proceso de duelo de forma individual. Claro. Pero, y ya para responder tu pregunta, el siguiente día vamos a trabajar acerca de lo que es el autocuidado, de cómo las personas, de acuerdo a técnicas, herramientas, de cómo afrontar y de cómo cuidar su bienestar emocional y psicológico. Y aquí hablamos acerca no solo desde lo psicológico, sino a nivel de lo que es la parte física y somática, porque ¿qué pasa? Muchas personas cuando no expresan, cuando se quedan estancadas en alguna de las etapas, eso que tú sientes, quizás no lo dices, no lo expresas, pero tu cuerpo de una u otra forma lo expresa a través de malestares musculares, allí es donde viene dolores estomacales, la gastritis, manchas en la piel, fiebre. Entonces, somatizan todas esas emociones. Exacto. Claro. Doctor, estamos conversando con el doctor Ángel Ledesma, él es psicólogo y profesor universitario. Estamos tratando sobre el duelo, la muerte en tiempos de pandemia, cómo afrontarlo, esta ayuda psicológica que quizás nos hace falta a todos los venezolanos para afrontar esta enfermedad que nos ha tenido confinado y que cada día vemos noticias negativas con respecto a esto. Nosotros vamos a hacer nuestra pausa correspondiente. Al regreso de la pausa, doctor, lo invito para seguir conversando sobre este tema y quizás ya darnos estas herramientas, estas técnicas para poder afrontar el duelo, el pánico y el miedo ante el COVID-19. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más de Dosis Alternativa, porque para nosotros su bienestar físico y emocional son importantes. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y si nos salimos de la dieta y visitamos el Toldo Azul, donde degustaremos los mejores perros calientes, pepitos, hamburguesas, shawarmas y algo más. En el Toldo Azul encontrarás los mejores precios y serás atendido por sus propios dueños. Y si quieres delivery, pues te sale gratis. Estamos ubicados en Petare, calle Caruto, y en la California, entrada de Campo Rico. Para más información, síguenos en @eltoldo_piso azul o al 0424-206-7417.
El toldo azul se come en la calle. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0424-208-0402 y en Instagram por @odyocondaM. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Usted escucha Dosis Alternativa con Marilia García, solo por RCR 750, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la muerte, el duelo en estos tiempos de pandemia y cómo afrontarlo psicológicamente. Para esta ayuda profesional nos acompaña hoy vía Zoom el doctor Ángel Ledesma, él es psicólogo y profesor universitario. En la parte anterior, el doctor Ledesma nos daba algunas técnicas, ¿no? Estaba explicando qué es lo que él maneja para afrontar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, cuando parte un ser querido en medio de esta pandemia, que no lo puedes ver, que lo dejas quizás en un hospital y no sabes si regresa, y si te dan la triste noticia de que falleció por COVID-19, pues no lo vuelves a ver. Entonces, estas son situaciones que nos afectan cada vez más a nosotros, los venezolanos y gran parte del mundo, por esta situación de la pandemia. En esta parte del programa, doctor, como ya nos quedan pocos minutos, me gustaría conocer cuáles son esas técnicas, esas herramientas que usted aplica para las personas que están pasando por esta situación de duelo, de muerte por un familiar. Ahí estamos presentando algunas fallas técnicas. Estamos conversando con el doctor Ángel Ledesma, él es psicólogo y profesor universitario. Sí. ¿Me escucha, doctor? ¿Pudo escuchar la pregunta que le hice? Sí, te escucho. Ajá. Ahora sí. Sí, te escuché. Chévere, entonces lo escuchamos. Realmente las recomendaciones generales, y yo creo que para trabajar estos procesos, yo creo que es necesario siempre la atención individualizada realmente. Uh-huh. Pero de forma general, yo creo que lo primero es permitirnos vivir las emociones, lo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo. Como te decía anteriormente, si no expresas lo que sientes, tiendes a somatizar, tiendes a estancarte en alguna de las etapas, y por ello es innecesario entonces permitirse vivir las emociones, reconocer realmente lo que está sucediendo en el momento, lo que está pasando, con derecho a pensar, con derecho a llorar, con derecho a sentir, con derecho a hablar de lo que está sucediendo con las personas que tú consideres que deberías o que te sientes en la confianza de hacerlo. Importante el apoyo social, porque en estos momentos en donde nos sentimos aislados, en donde nos sentimos solos, es importante utilizar estas herramientas. Hoy podemos conectarnos desde Zoom, desde nuestros teléfonos, uh-huh, hacer videollamadas con nuestros familiares, con nuestros amigos, evitar desconectarnos de la realidad en la que estamos viviendo y más bien afrontarla, más bien conectarnos con esos familiares que hoy están fuera del país, con esos familiares que están lejos y que quizás no podemos darnos ese abrazo por lo que estamos atravesando, pero sí podamos entonces expresar lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo. Otro dato importante es recordar desde lo positivo, o sea, recordar a la persona desde lo que representa esa persona para ti, desde las fotografías, desde la ropa, desde la pertenencia, desde darte apertura a lo que es vivir tu proceso de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la preparación y a la apertura que tengas para hacerlo. Claro, o sea, son técnicas quizás importantes y quizás al momento de nosotros que lo estamos conversando un poco fácil, pero las personas que quizás en estos momentos que nos escuchan... Técnicas, uh-huh,
Ok, más allá de técnicas, son recomendaciones que damos de Ajá. forma general, porque en relación a esto, y cuando hablamos ya a nivel de lo que es, y por eso mi invitación es a que participen en el foro chat del día lunes y martes, a Ujú. través, pueden contactarme a través de Psicoángel por Instagram, porque realmente aquí sí hay una programación, o sea, yo voy a dar ejercicios que la persona va a desarrollar durante el día de acuerdo a la realidad que está viviendo, o sea, porque como te decía, hay personas que aún sienten que no han despedido a esa persona que ha fallecido. Ujú. Entonces, por ende, ese día, el primer día del foro, vamos a hacer algunos rituales de despedida, o sea, qué hacer o qué decirle a esa persona que ha fallecido, qué consideras que hizo falta, qué consideras que te hizo falta pedir disculpa, qué le agradeces a esa persona, qué tanto te enseñó esa persona. Por eso te decía que la importancia de recordar desde lo positivo, de Ujú. conectarte con esos sentimientos y de lo que representa esa persona para ti. Y, desde el momento, y dejar entonces la apertura para que las personas realicen sus ejercicios y cada uno comente desde su experiencia cómo se siente, cómo le fue y la importancia de soltar, de expresar lo que sientes. Y el siguiente día, el segundo día, que va a ser el día martes 20, ya entonces vendrían las recomendaciones y los autocuidados para la persona que está viviendo el proceso. A partir de ahora, ¿cómo vas a vivir tu proceso de duelo? Entonces, los diferentes aspectos, como te comentaba, a nivel físico, a nivel conductual, que la persona entonces se ocupe no solo de su estabilidad emocional, sino de física, de que la persona establezca sus rutinas, programe su día a día, realice actividad física, entonces Ujú. que le permita drenar y soltar. Pero a nivel emocional, a nivel relacional, entonces mantener ese contacto con las personas cercanas, vía WhatsApp, por el confinamiento en el cual estamos actualmente, bueno, puede hacerlo a través de videollamadas, a través de encuentros con personas muy puntuales, pero que sean significativas, una llamada con esa amiga, con una visita, un café con esa persona importante, entonces que te permita arenar, que te permita soltar, y sobre Ujú. todo en este caso el apoyo que le debe dar esa figura de la familia, esa figura de autoridad a sus hijos, o sea, Ujú. cómo afrontar el duelo ahora con tus niños, con tus hijos, si fue papá o fue mamá quien falleció, o sea, Claro, que quizás son los más cómo vulnerables, manejar ¿no? el duelo. Ujú. Exacto, o sea, desde qué decir, qué no decir. Entonces, todas estas recomendaciones que son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a mentir a que papá está de viaje, a que papá se fue y pronto va a volver. Ujú. Entonces vamos a hablar con la verdad y es la recomendación que siempre damos, o sea, ser muy sinceros porque al final de cuentas debes decirlo, por más doloroso que sea. Entonces, pero claro, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la Ujú. edad del niño, entonces hay formas y hay métodos de cómo decirlo y cómo explicarlo, quién debe decirlo, cómo debe decirlo. Eso también es importante. Claro. Y bueno, a Eso, ya nivel nos queda espiritual, poco yo creo que tiempo, doctor, y para ya ir finalizando en su experiencia. Las personas que están en procesos de duelo, ¿lo admiten y buscan esta ayuda profesional o son los terceros, familiares, amigos que lo apoyan y lo llevan a esta ayuda? sí, sí, los pacientes realmente buscan su ayuda porque Ujú. en el fondo ellos entienden la necesidad de buscar el apoyo. Por eso te decía, hay personas que realmente necesitan la consulta individualizada, pero no todo el tiempo es así. Hay entonces personas que realmente se sienten en mayor confianza de realizar, como por ejemplo esta especie de estos foro chat o de estos ejercicios que simplemente permiten soltar y que la persona lo supera. Pero realmente cuando son procesos más significativos, la persona busca ayuda y también, como tú dices, es la importancia de esa red de apoyo social, o sea, Ujú. de que esa persona, de que ese amigo dice, mira amiga, de verdad, hemos conversado muchas veces, yo te noto igual, yo siento que tú no estás durmiendo, yo siento que tú no estás comiendo, te veo que estás más delgada, no seguiste en el trabajo, tus hijos están descuidados. Entonces allí cuando la persona le recomienda al paciente ir a consulta, pues para que reciba esas herramientas y para que trabaje su proceso de acuerdo Ujú. a lo que está viviendo. Porque hace unos días me invitaban a la radio y yo decía, bueno, no, es que no es solamente el duelo, o sea, es el tema de la pandemia, el tema de la Ujú. realidad económica que estamos viviendo actualmente como país. Entonces tú sumas todo esto y Son muchos realmente es factores. bastante Ujú. significativo y es bastante difícil para la persona superarlo. Entonces, por eso es necesario en estos casos la consulta individualizada
para trabajar no solamente el proceso de duelo, hay otras cosas que también es necesario trabajar y que sin duda son desencadenantes, entonces para que la persona se estanque y haga entonces que estos procesos sean mucho más difíciles de superarlos y de seguir adelante. Así es. Bueno, doctor, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Yo creo que este programa da para más. Igual va a quedar la invitación abierta para otros temas con usted. Sus redes sociales, por favor. Que se han conectado, a las personas que me han escuchado y que se han conectado con esta realidad, o que quisieran recomendarles el foro chat a las personas que están atravesando por procesos de duelo, pueden hacerlo por mi cuenta en Psicoángel o por mi número de teléfono de contacto en WhatsApp 0424-218-5136. Por allí pueden ubicarme y con gusto los invito a que participen en el foro chat. Realmente es una oportunidad no solo para que puedan aprender, sino para escuchar también otras experiencias que nos permiten entonces ver cómo otras personas pueden salir adelante, y desde ese punto de vista nosotros también entonces encontrar la fuerza para superar y para seguir adelante, para sobrellevar el proceso por más difícil que lo es. Así y bueno, es. nada, estoy a la orden para consulta individualizada, para consulta online y para consulta presencial desde acá, desde Sarares, donde soy, desde Lara. Así es, bueno, muy agradecidos con el doctor Ángel Ledesma, él es psicólogo y profesor universitario, por todos sus aportes que hoy nos dio y esa orientación psicológica, que como siempre lo decimos acá en nuestro espacio, es muy importante siempre buscar esta ayuda profesional. Así llegamos al final de nuestro espacio, deseándoles un excelente día y recordándoles que sigan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter por @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, y suscribirse a nuestro canal en YouTube colocando Radio Caracas Radio. Ahora los dejamos con el radar de los barrios. Hasta aquí esta edición de Dosis Alternativa, donde su bienestar físico y emocional toman significado. Solo por RCR 750, la radio que se ve.